que siempre que tengamos la oportunidad, aprovechémoslas para decir, proclamar, testificar, conversar, dialogar acerca del significado verdadero de Navidad. Así que estamos en una fecha del año que nos da el pie forzado para hablar acerca del Evangelio. Siempre lo hay muchas maneras, pero esta precisamente por el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Así que tenemos ahí ya una puerta abierta para que podamos hablar del Evangelio. Solamente pasas por una casa, un vecino, un familiar que tenga algo alusivo a Navidad, con hacerle la pregunta, bueno, ¿por qué pones ese adorno? No, porque es Navidad. ¿Y por qué tú crees que es Navidad? Ya tienes una puerta abierta para hablar acerca de lo que nosotros hoy estamos aquí enfatizando, que es la venida del Hijo de Dios. Hoy queremos compartir un texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 8. Vamos a buscarlo. 2 Corintios capítulo 8 y vamos a ir al versículo 9. Antes de leerlo, vamos a ubicarnos en contexto primeramente. Pues no es un texto que precisamente esté hablando de un relato del nacimiento de Jesús, no está aludiendo directamente y de manera, vamos a decir, amplia, explícita, al desarrollo de una explicación que tenga que ver con la venida de Jesús, humanado, encarnado. Sin embargo, es un texto que está muy ilustrativo, muy bueno para compartir con una persona que quiera conocer acerca del mensaje de Navidad. Si vas a enviarle una postal a alguien, un mensaje por WhatsApp de fin de año, este texto sería un texto sumamente importante, clave, porque resume lo que Cristo vino a hacer. Estamos ahí, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, y vamos entonces a hablar del contexto, como ya decíamos. Bien. El apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, inspirado por el Señor, va tratando un asunto que tiene que ver con una necesidad material que está enfrentando un grupo de hermanos, una iglesia en un lugar distante, Jerusalén. Pablo viene hablando, ya los de Macedonia se esforzaron y hicieron una colecta, reunieron un gran donativo, aún sin tener tantos recursos materiales sus hermanos, y lo enviaron, y Pablo les estaba ahora exhortando a la iglesia de Corintios que hicieran algo similar, que apartaran de lo que tenían, de lo que Dios le había dado, para que ayudaran a esta iglesia. No vamos a hablar hoy de recoger donaciones, solamente es el contexto de ese pasaje. Y en medio de toda esa conversación y ese llamado que Pablo está haciendo, el apóstol Pablo declara esta gran verdad del Evangelio de Jesucristo como la fuente motivadora de todo lo que aquellos hermanos iban a estar haciendo, como el motor impulsor, como aquello que daba el verdadero sentir a lo que ellos estaban haciendo al desprenderse de lo suyo, de sus bienes, para poder ayudar a otros. Y miren entonces lo que este pasaje, en medio de esa conversación, o de ese, vamos a decir, o de ese llamado, se expresa en este pasaje. Dice Pablo, después de hablarles de donativos, de la necesidad que tenían estos hermanos, dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un texto poético, ¿verdad?, que ilustra lo que vino a ser Cristo. Y como que es el centro, el fundamento de cualquier empresa que vayamos a emprender como hijos de Dios. Y que es la fuente que debe motivar, incentivar todo lo que nosotros como hijos de Dios vayamos a hacer y vamos a ser. Así que lo leemos otra vez, dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana y haber tenido este tiempo de alabanza, este tiempo en el que hemos visto muchos rostros expresar gozo, entusiasmo, alegría,
Y sabemos que en el mayor de los casos ha sido el gozo que se deriva de un encuentro contigo. Es el gozo que es resultado de un corazón que ha sido ya perdonado, salvado, aceptado. Y Señor, pedimos que con ese mismo espíritu, con ese mismo entusiasmo, podamos ir a tu palabra ahora, con hambre de tu palabra, para una vez más reflexionar acerca de verdades tan importantes para que nuestra fe siga siendo fundada sobre el verdadero y único fundamento que es Cristo, tu Hijo, que vino a este mundo encarnado para ser el único mediador entre Dios y los hombres, para ser aquel único que pudo entregarse en la cruz para nuestra salvación. Ahora guíanos, Señor, al ir a tu palabra y meditar en ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues ¿qué vamos a hacer entonces en esta mañana? Vamos a ir desglosando, vamos a ir por parte en este versículo para ver toda la riqueza que es expresada en tan pocas palabras. Entonces, a partir de este pasaje que vamos a ir desglosando, solamente vamos a ir citando de manera panorámica partes de la Biblia donde pudiésemos encontrar la descripción más amplia de lo que aquí se va resumiendo. Bueno, el punto de partida de este versículo es porque ya conocéis. Vamos a decirlo más a nuestro español contemporáneo. Porque ya ustedes conocen. Y es importante entonces resaltar qué tipo o a qué tipo de conocimiento se está refiriendo el autor de esta carta, inspirado por el Señor. Este conocimiento, como en muchos casos que aparece más bien en el Nuevo Testamento, en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, el sentido de conocer es mucho más allá de la mera información que alguien puede recibir. Aquel conocimiento llano, frío, que alguien puede albergar en su mente. Ese conocer, como ya le digo, como en muchos pasajes de la Biblia, tiene que ver más con un conocimiento en experiencia. Es un conocer como una vivencia, algo que tú tienes en la vida como una experiencia, un encuentro, un conocimiento transformador que cautiva tu vida, que modifica tu vida, que afecta tu vida, tu corazón, tu mente. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje, porque ya conocéis, él está dando por sentado que aquellas personas que eran receptores de estas palabras eran personas que habían tenido un conocimiento pleno, vamos a decirlo en otras palabras, un encuentro, una experiencia, una vivencia con aquel que ahora va a ser descrito en este texto. O sea, eran personas cristianas que habían tenido un encuentro para salvación en su vida. De ahí entonces que estas palabras que ahora son aquí descritas o expresadas, para una persona que no ha tenido una experiencia en Cristo, posiblemente no las entienda. Porque no es el conocer como un mero asentimiento mental, algo, una información que llegó, como ya decíamos, sino tiene que ver con una vivencia, ¿verdad? Con algo que se ha experimentado desde lo profundo. Entonces, ¿para cuántos de nosotros son estas palabras? ¿Cuántos hemos conocido en este sentido? Dios permita que la mayoría de los que estamos aquí hayamos conocido, no como una información fría, llana, sino como una experiencia personal, profunda con el Señor, que ha llegado a tu vida y que ha provocado en tu vida una transformación y una iluminación de vida. Si hay alguno en esta mañana que se identifica con la primera parte y dice, bueno, yo ahora lo que estoy es conociendo, está llegando a mí este conocimiento, esta noticia, esta información, hoy puede ser un buen día quizás para que medites profundamente y si Dios pone en ti inquietud, hambre de conocer más, de conocerle a Él, hoy es el día que no debes dejar pasar. Acércate a un hermano, a cualquiera de los líderes, de los que has visto aquí también hoy sirviendo, para que te orienten un poco más al respecto. Bien, entonces, dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una pausa, como ya decíamos, vamos desglosando. Ya conocen ustedes la gracia. Por supuesto, si vamos a otros pasajes de la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, nos dice que somos salvos por obra, somos salvos por, ¿quién recuerda el texto? Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie
se gloríe. Por supuesto entonces que cuando hablamos de gracia, no hay una forma de nosotros poder decir, tengo una identidad como cristiano, soy un hijo de Dios, si no entendemos que esa salvación, que esa relación se ha alcanzado por gracia, que significa favor no merecido, inmerecido, es un regalo que nosotros no merecemos. Eso es lo que significa la palabra gracia. Entonces Pablo está diciendo, pues ya ustedes conocen la gracia, porque ya conocéis la gracia. Por supuesto, si son hijos de Dios que profesan ser cristianos, no hay otra forma de llegar a la presencia de Dios, si no es a través de la gracia, ¿verdad? Entonces, esta palabra se emplea de muchas maneras en la Biblia, pero en este pasaje, aparte de entenderlo como regalo no merecido o inmerecido, también en este contexto está hablando de un aspecto que tiene la gracia, y es la generosidad. El pasaje está hablando acerca de donativos, hermanos en necesidad, otros que están reuniendo para poder ayudar en una necesidad material. Y en este pasaje está diciendo, porque ya ustedes deben obrar, y al final veremos 2 versículos más de ese pasaje. Ustedes reúnan, compartan con esos hermanos, porque ya ustedes conocen la gracia, es decir, esa bondad inmerecida, esa generosidad, esa entrega, ese desprendimiento que ha habido en, ¿qué sigue? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un detalle más importante que no podemos pasar por alto. Miren cómo Pablo está hablando. No está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene 2 sentidos. Uno, hay un sentido de pertenencia. Nuestro es porque también es mío y yo soy de Él. Y en segundo lugar, nuestro está hablando que es de todos. Está haciendo una unión entre Cristo, en lo personal, sentido de pertenencia con Cristo, pero a la misma vez también un sentido de pertenencia con el resto de los que están aquí. Porque ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa generosidad, esa bondad inmerecida. Si la hemos recibido de Él y pertenecemos a Él, tenemos que entender que no pertenecemos como un ser aislado, sino que pertenecemos como una familia, como la comunión de los santos que dice la Biblia, no santos en el sentido idólatra que se usa hoy, sino nosotros, la iglesia, como santos. Y en esa comunión tenemos que entender que se ha establecido un vínculo. Nuestro Señor Jesucristo significa, es mío, pero es de todo. Yo soy de Él y todos somos una gran familia. Es el contexto para servir, es el contexto para ver la necesidad de alguien, es el contexto para vivir en comunión, es el contexto para vivir en una relación estrecha en el Señor. Tenemos que entender que nuestra relación es como una relación triangular, es el Señor y nosotros en un vínculo. Y eso es lo que está mostrando el texto. Algo más, nuestro, y ahora dice, Señor Jesucristo. Un detalle importante, y es que cuando dice Señor Jesucristo, está poniendo o está dando a entender y proclamando el señorío, la preeminencia, la supremacía de Cristo sobre todo. Él es el Señor. ¿Cómo? Dice él, reverenciando. Es el que está por encima de todo. Así lo dice la Biblia también. Si fuésemos Efesios capítulo 4, Efesios 5, que no vamos a ir, cuando describe la iglesia como un cuerpo, dice, la iglesia es el cuerpo, pero hay una cabeza. La cabeza es, Cristo es la cabeza. Él es el Señor sobre todas las cosas. Son muchos los pasajes, Filipenses capítulo 2, cuando habla del desprendimiento de Cristo, que se despojó de su gloria tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y ahí dice que fue humillado hasta lo sumo. Pero una vez que fue humillado en su encarnación, su crucifixión, luego en su resurrección dice que fue exaltado hasta lo más alto. Ese nombre que está sobre todo nombre, ese es Cristo, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Entonces Pablo nos está diciendo, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, tanto hay pertenencia con Él y entre todos, como también resaltando el señorío de Cristo. Hasta ahí leemos otra vez la frase, dice, de los primeros versículos, palabras del versículo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya ustedes, vamos a decirlo ahora en las palabras que ya hemos explicado, porque ya ustedes han experimentado
ya ustedes en vivencia propia han tenido un encuentro con el Señor que tenemos en común y que está sobre todas las cosas y que es el Rey de todos nosotros, el cual ha establecido un vínculo con Él y entre todos nosotros. ¿Cómo sigue el texto? Que por amor a vosotros. Qué importante. ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Cuál ha sido el propósito? Dice el texto. Por amor a vosotros. Está mostrando ahora que el Señor Jesucristo ha establecido por gracia esa unión, esa pertenencia entre todos con Él, por amor a vosotros. Desde nuestro español sería por amor, disculpen, por amor a ustedes. El interés visible de salvar, de beneficiar, de restaurar a aquel que estaba inmerso, que estaba sumergido completamente en el pecado, en la miseria espiritual y en la oscuridad. Por amor a vosotros. La semana antes pasada dábamos una definición, como decíamos y aclarábamos, insuficiente, imperfecta, pero nos centrábamos en algunas características descritas del amor de Dios para crear una definición del amor que se veía en aquel pasaje. ¿Cuántos estaban ese día cuando compartimos eso? Bien, vamos a repetirla otra vez para entender por amor a vosotros. La definición que dábamos aquel día era la siguiente. Es la disposición pura, santa e incondicional de mirar al otro con la buena intención de suplir de forma comprometida en su necesidad sin que éste lo merezca y sin esperar recompensa a cambio. Una definición, como ya decíamos, insuficiente, imperfecta, posiblemente, porque es muy difícil describir el amor de Dios. Pero a grandes rasgos, ahí hay algunos elementos importantes de su amor. Entiende entonces que en aquellos que hoy nos proclamamos aquí cristianos, porque creemos que por gracia hemos sido salvados y que hoy podemos decir nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido esa disposición pura, santa, incondicional de Dios, que nos ha mirado en nuestra debilidad con la buena intención de suplir de manera comprometida y eterna para nuestra necesidad fundamental. Estábamos separados de Él, separados de la gloria de Dios, dice la Biblia, estábamos enemistados con Él, no había paz entre nosotros y Él, y sin que nosotros lo mereciéramos y sin Él esperar recompensa a cambio, se entregó por nosotros y nos ha dado de su amor. Entonces, dice el texto, que por amor a vosotros, vamos a la próxima frase, se hizo pobre siendo rico. Pero vamos a invertir y en vez de empezar por la pobreza, vamos a empezar por la riqueza. Siendo rico. ¿Qué significa en este pasaje que Él era rico? Bueno, un detalle importante que no podemos perder de vista es que si dice siendo rico y ahora entendemos que se hizo pobre, debemos mencionar como punto inicial, se hizo pobre porque vino a este mundo. Decíamos la semana pasada que se encarnó, vino a un cuerpo humano para ser totalmente hombre. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué significa entonces siendo rico? Bien, esto nos traslada hacia atrás en el tiempo, hacia tiempo antes de la encarnación, antes de que viniera a este mundo. ¿A qué está apuntando esta expresión? Bueno, está haciendo referencia a su eternidad, hacia su preexistencia antes de la encarnación. Y por supuesto, cuando miramos toda la Biblia, entendemos entonces que siendo rico significa, antes de venir a este cuerpo humanarse, cuando vivía en todo el esplendor de gloria, siendo Dios, como lo vimos la semana pasada en Juan capítulo 1, donde dice que el Verbo se hizo carne, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso lo veíamos la semana pasada. Entonces, este versículo nos está enseñando su preexistencia, que antes de la encarnación, Él era Dios, siendo rico. ¿Por qué? Porque tenía todos los derechos, prerrogativas de Dios, era Dios.
Cuando vemos la doctrina en la Biblia de la Trinidad, que aunque muchos digan, bueno, pero esa palabra no aparece en la Biblia, la palabra Trinidad no aparece, es la manera de poder enunciar, clasificar ese fenómeno tan difícil de entender para nosotros, que Dios es un solo Dios, pero compuesto por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Cristo, dice el texto, que siendo rico, porque era Dios, porque era Dios, Él es el dueño de todas las cosas, a través de Él todas las cosas fueron hechas, por medio de Él dice la Biblia, a través de Él todas las cosas subsisten, así lo dice la Biblia. Ese es Cristo, ese es Cristo. Entonces dice el texto, sin embargo, se hizo pobre. ¿Qué significa que se hizo pobre? Déjeme decirle que fácilmente podemos caer, no en una confusión, pero quizás podemos hacer énfasis en lo que menos importante era en su pobreza. A veces cuando pensamos en que Cristo se hizo pobre, citamos textos como estos, que es cierto, ya lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni aún dónde recostar su cabeza. Y eso es cierto. Y es verdad que vivió en una familia humilde, no hubo pompas, no hubo castillo, pero lo más importante es que se hizo pobre. No es tanto el punto de comparación con la pobreza terrenal, como el hecho de que se despojó de su gloria. Ese es el hecho más importante. Y queremos leer, no va a estar en pantalla, pero queremos leer Filipenses capítulo 2, los que puedan buscarlo, porque este pasaje describe muy detalladamente lo que eso significa. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando habla de sentir, esta actitud, esta postura que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, como cosa a qué asirse, agarrarse y no soltar, dice así el texto, sino por el contrario, que se despojó a sí mismo. El despojó significa, se desarropó de esa gloria, se despojó, se desarropó de aquellos derechos y privilegios que tenía como hijo de Dios, como Dios mismo, y dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y ahora aclara, para acentuar, y muerte de cruz, para decir, no fue cualquier muerte. El Hijo de Dios, totalmente santo, que aunque vino a semejanza de los hombres, la única diferencia que lo hace semejante, no igual, es precisamente el hecho de que en Él no hubo pecado y sin embargo murió en una cruz. Muerte que solamente era destinada para aquellas personas que eran totalmente depravadas, para asesinos, malhechores en extremo, que eran llevados a la pena de muerte. Dice así, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se hizo pobre. Así que su pobreza consiste en que dejó su gloria para venir a esta tierra a ser como uno de nosotros. Se encarnó, sufrió todo tipo de incomprensión, desafíos, fue apresado, fue torturado, fue crucificado de una manera bien sangrienta, con mucha burla, con mucha subestimación, con mucha provocación.
siendo el Hijo de Dios, se hizo pobre. Así que la mayor muestra de su pobreza no es simplemente el hecho de que haya nacido en un pesebre, en un establo, que es verdad, que es una señal también de la humildad con la cual vino. Pero hay otros elementos que son aún más trascendentes y vamos a decir y más determinantes. El hecho de su encarnación en sí mismo. Aunque hubiese venido y haya estado en un castillo, en un palacio, pero el hecho de siendo Dios, tomar forma de hombre, ahí comienza esa pobreza que se expresa en tan pocas palabras en este texto. Y en su muerte como un sustituto por aquel que un día debe ser perdonado. Así que si hoy tú y yo podemos afirmar que somos hijos de Dios, que su gracia ha sido manifestada en nuestras vidas, tenemos que entender que cuando Cristo se hizo pobre al venir y murió en la cruz, estaba muriendo por mí. Si yo creo hoy realmente que hoy soy un hijo de Dios, que he sido perdonado en Cristo, tengo que estar convencido que Él murió en la cruz por mí. Que en ese momento, cuando Él dijo, consumado es, y que expiró, esa consumación que era el plan estaba terminado como sustituto por el pecador, ahí estaba siendo yo perdonado. Ahí mi castigo estaba siendo derramado sobre Él. ¿Cómo continúa el texto, mis hermanos? Siendo rico, se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros, para que ustedes, para que todos aquellos que hoy ya han creído en Cristo, con su pobreza, con ese acto que hizo de humildad, de humillación, de encarnación, sacrificio, resurrección, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y la palabra ricos, enriquecerse, para todos los seres humanos pudiera ser un gran anhelo, un gran sueño, humanamente hablando. Porque la persona, hoy hablando en términos humanos, la persona rica, que posee un gran capital, que puede invertir, que lo puede multiplicar, que ha llegado a él ya sea por herencia, ya sea por negocio, es una persona que entendemos que necesita de Cristo, pero en términos humanos, posiblemente haya muchas necesidades de la vida común, de la vida cotidiana, que sean resueltas y que no sean preocupación para él. Cuando hay pobreza, cuando hay carencia, hay otras preocupaciones que se añaden y hay otros esfuerzos para poder lograr suplir necesidades. ¿Sí o no? Desde ese punto de vista, ¿cuántos de los que están aquí quisieran ser ricos? Nadie. Qué humildes. Yo quisiera ser rico. Yo quisiera tener mucho dinero. Ahora, ¿qué voy a hacer con él? Si va a ser el dueño de mi vida es otra cosa. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero eso es cuando el dinero es el Dios de tu vida. Pero encontramos hoy a muchas personas en el mundo con mucha riqueza que son grandes patrocinadores de grandes ministerios, de grandes obras, que en la obra del Señor esas personas son patrocinadores del Evangelio. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cuántos quisieran ser ricos? ¿Quién no? Bueno, pero tenemos que entender que lo que está diciendo este pasaje no tiene que ver con esa riqueza terrenal. Entonces vamos a empezar hablando por una predicación falsa que existe. Hay una predicación falsa que se escucha hoy en las redes sociales y entre comillas, grandes predicadores que dice, si tú eres hijo del rey tienes que vivir como un príncipe. Si tú eres hijo del Dios Todopoderoso, tú tienes que ser rico. Y si no eres rico es porque hay una maldición en ti. ¿Han escuchado esa predicación alguna vez? Yo la he escuchado, le puedo decir nombre y apellido de personas que predican eso. Cuando vamos a la Biblia no encontramos eso. Ni este pasaje que está aquí se está refiriendo a eso. Pero es bueno aclarar eso porque posiblemente haya muchos frustrados que estén buscando cuál es la maldición que están cargando porque no prosperan. Mira, esta hermana se ríe. Usted está buscando a ver cuál es la... Puede pasar que haya muchos que estén, bueno, ¿y qué me pasa que yo no prospero? ¿Cuál es el pecado que tengo? O en el peor de los casos a veces dicen, bueno, Dios a mí me ha fallado. Porque si hay una promesa que todos serán ricos aquellos y prosperados los que lleguen al Señor, bueno, pues en mí ha pasado algo que o Dios falló su promesa.
Es que no hay promesa que diga eso en la Biblia. La Biblia sí habla de que no habrá justo desamparado, que no habrá simiente que mendigue pan. Cristo dijo que por mucho que nos afanemos no vamos a añadir a nuestra estatura un codo. ¿Lo han leído? Pero sí dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. Eso sí lo dice la Biblia. Que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Que no cae un pajarillo que no sin el consentimiento del Señor. Todo eso lo dice la Biblia. Que Él está atento a nuestra oración. Que antes que nosotros pongamos palabra en nuestra boca, ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. Eso lo dice la Biblia. Y que Dios suplirá todas las cosas que necesitamos conforme a sus promesas en Cristo, conforme a su plan en Cristo, Él va a suplir en nuestra necesidad. Ahora, hay una gran diferencia que ahora no vamos a describir cuál es una y cuál es otra. Hay una gran diferencia entre necesidades y deseos. Hay una gran diferencia entre necesidades de primer orden para vivir y hay otra diferencia muy grande entre necesidades para saciar nuestros deseos vanidosos. Hay dos cosas muy diferentes reflejadas en estas dos ideas. Así que la Biblia sí dice que Él va a proveer en tu necesidad. Ahora, si a algunos de nosotros Dios nos da la capacidad para prosperar, para enriquecer, gloria a Dios, úsalo para su gloria. Úsalo para su gloria. Ahora, vamos entonces al pasaje. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿A qué riqueza se está refiriendo este texto? Porque está dando por hecho que todos aquellos que ya están en Cristo han sido enriquecidos. Pudiésemos buscar tantos textos. Hay un texto en Efesios capítulo 1, versículo 3 que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde la hora en punto que entendemos que nuestro mayor problema en esta tierra no es la pobreza material, ni la miseria material, sino es la pobreza espiritual y la miseria espiritual. Entendemos entonces inmediatamente, cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas y nos ha traído vida abundante, nos ha traído salvación, empezamos a entender que nuestra riqueza, la riqueza que trasciende la eternidad, a la eternidad, la riqueza que trasciende a lo que vivimos en este mundo, ya ha sido puesta en nuestra vida. Cuando entendemos que vivíamos en esta vida sin Dios, sin esperanza, que solamente podía haber juicio sobre nuestras vidas un día, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando hemos entendido esa realidad y entendemos que hoy hemos sido perdonados, aceptados por el Señor, que hay paz con el Señor, que ha sido rota toda barrera y toda enemistad con el Señor, que hoy hay un acceso directo para poder orar, adorar, pedir en nuestra necesidad, encauzar en el Señor nuestro negocio, nuestro trabajo, poner en las manos del Señor nuestra carencia, nuestra pobreza, si es el caso, es ser bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Cuando entendemos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando entendemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y estoy citando, pero de manera panorámica, textos de la Biblia. Cuando eso lo entendemos. Cuando entendemos que ya somos aceptos en el amado y que nada en esta vida tenemos que hacer para alcanzar de Dios una bendición más, sino que si algo hacemos, si servimos al Señor, si le adoramos es por lo que ya Él nos ha dado, porque esa es la gracia. Damos al Señor, nos rendimos al Señor, somos obedientes al Señor por lo que ya Él ha hecho. No lo hacemos para alcanzar algo más. Todo está en Él ya para nosotros, para su iglesia. Y aún lo que falta hoy es porque es promesa del Señor. Estamos viviendo en una etapa que muchos le han llamado el ya todavía no. Ya hemos sido perdonados. Ya Cristo ha sido revelado en nuestras vidas. Ya gozamos de la presencia de la iglesia como una comunidad de hermanos que se ayudan mutuamente y que se edifican. Ya gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya tenemos la promesa de que nada ni nadie nos va a separar del plan eterno que ha sido ya, que comenzó en nuestras vidas, pero todavía no hemos alcanzado la consumación final
donde un día Cristo regresará y ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, donde seremos transformados, donde viviremos en la gran comunión de los santos, todos aquellos que a través de toda la historia han conocido a Cristo como Salvador, todos aquellos que han estado elegidos en el plan eterno de Dios, pero estamos en el ya, han pasado toda una serie de cosas buenas, pero todavía no ha sido el plan consumado. Para resumir todo lo que hemos dicho, a la luz de enriquecimiento, hemos sido enriquecidos en el Señor. Han sido dados dones para poder servir y ser un instrumento de Dios, pero todavía no vivimos en un Edén. Dios puso a Adán y Eva en el Edén para vivir en una plena armonía, paz y sustentado con todo lo necesario, aún materialmente. Un día por el pecado fueron sacados del Edén. Y hasta el día de hoy tenemos que tener claro que todavía esta tierra, esta vida, ni tu matrimonio, si lo formaste hace poco, no creas que ahí vas a encontrar el Edén. Vas a encontrarte con una pecadora o un pecador que aunque ya estén redimidos en el Señor, aunque ya hayan sido perdonados, todavía vamos a encontrar que hay fricciones, asperezas debido al pecado que todavía queda en nuestra vida. Lo vamos a vivir. Si vivimos y convivimos con líderes en una iglesia, vamos a darnos cuenta que en el tiempo posiblemente haya fricciones, haya disgustos, haya insatisfacciones, porque tenemos que tener la perspectiva correcta. No estamos viviendo un Edén todavía. Entonces es una realidad que no podemos perder de vista, pero a la misma vez entender que ya hemos sido enriquecidos por su pobreza. Ya hemos sido enriquecidos por su pobreza. Un detalle más que no podemos perder de vista en esta visión futurista es el hecho de que la Biblia declara que hoy somos coherederos con Cristo, de esa vida eterna que ya ha sido anunciada y prometida. Coherederos. Estamos en espera de ese cumplimiento, esa herencia final, donde para toda la eternidad estaremos juntos, la iglesia, todo el cuerpo de Cristo reunido a través de toda la historia, de cada época, todavía no ha sido consumado. Pero un día será consumado. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos convencidos de esa realidad futura? ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Esa esperanza, dice la Biblia, que el que tiene esa esperanza se purifica así como él es puro. Es decir, estamos a la expectativa, a la espera. Y por lo tanto, los problemas que hay en el presente, como diría Pablo en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos en esa espera. Entonces, este pasaje que hemos visto en esta mañana nos está mostrando realidades muy profundas con respecto a la persona de Cristo. Una, la persona de Cristo al encarnarse nos ha mostrado el verdadero significado de amor. Desprenderse, entregarse por el bien del otro. ¿Verdad? Una segunda realidad es una muestra verdadera de humildad. Es despojarse de la gloria y tomar una posición inferior. Tercero, es una muestra del verdadero servicio. Servir siempre va a implicar sacrificar de uno. Siempre va a implicar dar de nosotros. Servir no significa desde la comodidad hacer algo que me beneficie. Significa incomodarme, romper con mi estado de confort, de seguridad, de estabilidad para dar. Eso nos lo está enseñando Cristo en su pobreza. Y es una muestra también de que el único que verdaderamente de manera auténtica, genuina y perfecta puede realizar tal obra es el Señor. Solamente somos sombra, solamente como fruto de su obra en nosotros podemos nosotros de manera progresiva en nuestra vida amar, servir, ser humildes, ser semejantes a Él. Solamente somos una sombra, pudiéramos decir, de lo que es la grandeza y la perfección de Él. Pero ha comunicado en nuestras vidas atributos, cualidades de Él, que como frutos se van a desarrollar en nosotros. Mis hermanos, entonces, para ir terminando, vamos a leer entonces 2 versículos más de este pasaje de 2 de Corintios 8.
Vamos a leer el versículo 1, Romanos 8:1, para ver lo que decíamos ahorita del contexto de donativos, de donación. Y dice el apóstol Pablo a estos hermanos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Bueno, ahí empieza a describir qué fue lo que hicieron estos hermanos. Pero miren con qué palabra está describiendo la obra que estos hermanos hicieron a favor de aquellos hermanos necesitados. ¿Cuál es la palabra clave ahí? La gracia de Dios. Si vas a servir solamente para que sea genuino, auténtico, que honre a Dios y que sea un fruto de Dios, únicamente se puede hacer en la gracia de Dios. Leemos el texto otra vez. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Y ahí comienza a describir. Y el otro pasaje que vamos a leer es el versículo 7, para así ir cerrando. Por tanto, como en todo abundáis, o sea, como ustedes abundan en todo, y ahora describe en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, que significa responsabilidad, y en vuestro amor para con nosotros, abundad o abunden también en esta gracia. ¿Cuál es la gracia? Bueno, ya yo lo dije, el ayudar a un hermano necesitado. Mis hermanos, hemos recibido de gracia, solamente podemos dar de gracia. Hemos recibido la gracia de Dios. Si algo somos o hacemos, es por la gracia de Dios. Y ese es el Evangelio. Hemos sido enriquecidos por su pobreza. Amén. Amén. Hemos sido enriquecidos por su pobreza. Así que en cualquier arista de tu vida, en cualquier área de tu vida, en todo lo que emprendas, ya sea algo que tenga que ver con un vínculo de relaciones, como cualquier cosa que tú hagas en tu vida, reconoce siempre la necesidad de ser guiado, conducido, enriquecido, fortalecido, recibir el entendimiento que solamente viene de la gracia de Dios. Estudia su palabra, dedica tiempo para meditar en ella, dedica tiempo para memorizarla, dedica tiempo conscientemente a orar, a vivir en un diálogo estable, permanente con el Señor. Decíamos hoy en el primer tiempo de la mañana que fue un tiempo de oración y dejábamos un texto final como texto de cierre, y era 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Que hagamos de nuestra vida como un estilo de vida el vivir en una comunicación con el Señor. Ahora, entendemos entonces que orar no solamente es estar de rodillas, ojos cerrados, manos arriba, sino es que vivamos en un constante diálogo con el Señor. No es fanatismo, no es obsesión, es el vivir como Cristo vivió mientras caminó. Su vida en el Señor, en Dios Padre, en el tiempo que se empobreció en su encarnación, en su humanidad, hasta ir a la crucifixión. Así que tenemos un texto en esta mañana lindo, un llamado a vivir en la gracia de Dios. Reconoce que has sido enriquecido en Cristo, que Dios te puede prosperar y te puede traer abundancia material. Dios permita que así sea. No te sientes y cruces los brazos. Mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, como dice un proverbio, pero encomienda tu camino al Señor. Señor, quiero emprender. Señor, dame sabiduría para encontrar maneras donde yo pueda prosperar. Señor, dame conexiones importantes que me ayuden a unir fuerza, a unir capital. Señor, ayúdame a encontrar un buen trabajo para mi vida. Y Dios puede proveer de muchas maneras a tu vida, más allá de maneras en las que tú puedes pensar. Puede dar gracia abundante para tu vida en ese sentido también. Pero ya tú has sido enriquecido para que aún puedas encontrar en esta tierra riqueza, si es posible, prosperidad y el sustento de cada día. Pero has sido rico en Cristo. Ya lo has sido. Así que vamos a orar para cerrar con una canción final. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Hemos visto un pasaje, un texto de la Biblia hoy, 2 Corintios 8:9, que está en el contexto de servir, de dar al necesitado, de ayudar a aquel que está desprovisto de recursos.
Y cuando Pablo hace el llamado para que este servicio se realice, está diciendo, si lo van a hacer, háganlo en la gracia. Sean partícipes de la gracia de Dios para dar de aquello que Dios ha dado, para dar a aquellos que inmerecidamente van a recibir y van a ser edificados, bendecidos. Pablo estaba diciendo en este texto que es una bendición desprenderse para dar a otro, que es una bendición entregar la vida, responsabilizarse, asumir responsabilidad, romper con el estado de quietud, acomodo, para bendecir a otros, para servir al necesitado. Señor, te hacemos una petición como iglesia, y es que como iglesia, muévenos a ser una iglesia que sirva a esta ciudad, que muestre tu amor a esta ciudad, que sea un agente transformador en esta ciudad, con el mensaje del Evangelio y con el corazón presto a ser útil para el necesitado. Ayúdanos a entender que ya hemos sido enriquecidos, que nuestro entendimiento ha sido iluminado, que nuestro corazón ha sido transformado, que en ti tenemos una identidad de hijos de Dios y a la vez de cuerpo de Cristo para servir, de instrumentos de Dios. Úsanos como iglesia para tu gloria y tu honra y para la extensión de tu reino en esta ciudad, en este país y donde quiera que tú desees, Señor. Mira a cada hermano mío presente. Si hoy en alguno está la insatisfacción, el disgusto, quizás la debilidad, la tristeza, el sufrimiento porque haya necesidades duras en su vida. Señor, pido que seas de manera especial con ese hermano hoy, haciéndole entender quién es en Cristo. Y si es tu voluntad, ayúdale en medio de la situación que tenga que yo no conozco. Pero en tus manos ponemos a toda esta congregación. Y en especial a aquellos que hoy quizás estén con algún sufrimiento. Aquellos que tengan alguna situación familiar difícil. Alguno que tenga alguna situación en las relaciones, que sean relaciones hostiles, que no haya reconciliación. Dale sabiduría. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén.